Pedro Villacaña, el periódico Universal. Preguntas muy puntuales. Ayer, tras un accidente en el sur de la Ciudad de México, fue detenido Facundo Rosas, cercano a García Luna. ¿Algún comentario sobre esta detención? Pues no tengo mayor información, solo que era parte de un grupo que actuó cuando el operativo llamado Rápido y Furioso en el gobierno de Calderón, que se permitió al gobierno de Estados Unidos, a una de las agencias del gobierno de Estados Unidos, introducir armas de contrabando ilegales que supuestamente iban a permitir tener información y detener a delincuentes en México, porque esas armas traían unos sensores y de esa forma las iban a identificar, a localizar, y así iban a llevar a cabo la detención de delincuentes. ¿Qué sucedió? Bueno, se supo, la delincuencia tuvo toda la información, pues era la época en que García Luna era secretario de Seguridad Pública. Entonces, en vez de ser algo benéfico, se convirtió en una tragedia porque utilizaron esas armas para asesinar a personas en México y asesinar también a extranjeros. Esa investigación es la que está abierta y presuntamente en ese grupo participó este señor, junto con otros. Eso es lo que puedo comentar. Se está viendo en Estados Unidos, la Fiscalía de México envió ya la información y se dictaron órdenes de aprehensión contra estas personas. Eso es lo que hay. Es interesante porque ese expediente en su momento se archivó, no solo en México, en Estados Unidos. Y se mintió en el caso de México de que no se sabía, o que las altas autoridades de México no sabían. Y ya poco a poco pues se ha ido conociendo de que fue una acción concertada. Esto que sucedía antes, ¿no?, que no se respetaba nuestra soberanía, que ingresaban a nuestro territorio de las distintas agencias extranjeras, llevaban a cabo operativos, tenían bajo sus órdenes a servidores públicos de México. Pero eso ya está desechado, hay una normatividad, acaba de participar el FBI en un asunto
en Quintana Roo y estamos pidiéndole al embajador de Estados Unidos que nos informen sobre esta participación, si hubo informes, si hubo cooperación de conformidad con las normas. Presidente, no nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía. Presidente, como segunda pregunta, hay un anteproyecto que envió el CONACYT y destaco que es un anteproyecto, todavía está en revisión, lo envió a la CONAMER, es sobre un reglamento de becas. En él se está haciendo, se está haciendo una revisión sobre este reglamento, pero mantiene unos puntos, unas cláusulas que se mantienen desde 2008, en el cual pide el CONACYT a sus becarios que eviten manifestarse, participar en manifestaciones políticas en el extranjero, y los becarios extranjeros que estén en México que participen en manifestaciones. Algunos analistas consideran que esto es violatorio a la libertad de expresión. También en este reglamento se señala que una de las causales para suspender la beca sería el que becarias estén embarazadas. El CONACYT respondió que dijo que está en revisión, que va a hacer que va a tomar en cuenta estos comentarios, pero algunas voces dentro de la academia consideran que es violatorio. ¿Usted conocía sobre este anteproyecto? No, pero es parte de lo mismo, debe ser de, ¿cómo se llama este analista de Televisa? No, otro, también sabiondo, Leo Zuckerman, y el otro también muy famoso, Aguayo, y así, pues, porque traen esto, ¿no?, del CONACYT, y del CIDE. Lo del CONACYT les molestó porque era pues una especie de caja grande, no caja chica, donde se servían, y está demostrado. Entonces, bajo el cobijo de que son científicos, habían hechos o se practicaban hechos de corrupción. Un poco lo mismo con lo de Oxxo. Dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, se dedicaba supuestamente a la innovación tecnológica, pero ese dinero se trasladaba a Oxxo, a Bimbo, a los que se sentían dueños del país, porque eran al mismo tiempo los que financiaban las campañas políticas, las guerras sucias en contra de los opositores. Entonces, pues ya no hay eso en el CONACYT. Y en el caso del CIDE, pues durante todo el tiempo de predominio de la política neoliberal o neoporfirista, también dominaron, y la educación estaba al servicio de estas minorías.
no al servicio del pueblo. Bueno, se metieron hasta con la UNAM. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Pues que esos reglamentos, que dicho sea de paso, existían desde la época neoliberal y que de manera deshonesta o con falta de honestidad intelectual o ética, los quieren hacer aparecer como propuestas de nosotros. Pues si ya se descubrió que existían esas normas retrógradas, conservadoras, que las quiten. Pero eso no es ningún problema. Y así hay que ir quitando estos pretextos, todas estas trampas de esta gente muy oportunista que engañó durante mucho tiempo y que no tiene nada que ver con el pensamiento nuestro de impulsar la educación pública y de, como decía Pablo Freire, concebir la educación como práctica a la libertad, que ellos no piensan así. Ellos lamentablemente lo que hicieron del CIDE fue una versión muy parecida al ITAM, y hasta de segunda, porque el ITAM tenía de maestros a Aspe y a MIT, a Videgaray, o sea, machuchones del pensamiento conservador. Pero ya el CIDE pues era una copia, una segunda versión. No comenzó así porque era para formar servidores públicos, beneficio de los intereses de la nación. Y terminaron aborreciendo el servicio público. Y bueno, lo del ITAM se entiende. Un día vamos a hablar de eso. ¿Hasta dónde llegó el poder del ITAM? Es como el poder de los medios. Pero el poder del ITAM llegó a que impusieran a un candidato del ITAM. ¿Saben quién puso realmente, hablando en plata, quitando lo accesorio, o como dicen en mi pueblo, yendo al grano, porque lo demás es pacha? ¿Quién puso a MIT? Sí, pero lo puso el presidente Peña, lo puso el PRI. No, lo puso Videgaray.
Digo, porque si vamos a hablar, ¿para qué vamos a andar dorándonos la píldora? Es muy aburrido así. Entonces, pero esa es la primera versión de toda la intelectualidad conservadora que dominó durante el periodo neoliberal y que deberían de ofrecer disculpas por lo que hicieron en estos 36 años de predominio de política neoliberal, cómo se saqueó al país como nunca en la historia. Siempre lo he dicho y se puede probar. Saquearon más a México en los 36 años del periodo neoliberal que todo el saqueo que significó el dominio de España durante 3 siglos de colonia. A ver, que expliquen lo del FOAPROA, que expliquen por qué condonaban los impuestos a los de arriba y le cobraban cada vez más al pueblo raso. Que expliquen esto de la luz, que expliquen por qué los gasolinazos, que expliquen por qué el salario en México llegó a ser el más bajo del mundo o de los más bajos del mundo, que expliquen por qué se alentó tanto en el periodo neoliberal la desigualdad. ¿Por qué llegamos a ser en ese periodo el 4º país en el mundo en más multimillonarios? ¿Cómo le hicieron? Que expliquen por qué vendieron todos los bienes de la nación o casi todos. Y muchas otras cosas. Y todavía quieren más. No tienen llenadera. Pero al otro día estaba yo buscando lo de la frase de que la culpa no es solo de estos personajes, sino de los aplaudidores. Es increíble. Es una especie de masoquismo. Porque los defienden a capa y espada. Claro, ya no es lo mismo. Ahora la gente ya despertó por completo. Entonces eso es interesante que se analice, y todo nuestro respeto, nuestro apoyo a los estudiantes, a los académicos, todo nuestro respeto. Nada más que incluso es hasta bueno que haya esa huelga, porque ayuda a que se abra un debate sobre estos temas, la educación al servicio de la oligarquía o la educación al servicio del pueblo. O el contenido educativo
los contenidos educativos. ¿Se va a seguir con lo mismo? ¿Con las fórmulas aprendidas o recetadas desde el extranjero? Las llamadas reformas estructurales. Y se va a seguir haciendo a un lado la agenda nuestra, la de México, la de combatir la pobreza, la de combatir la corrupción, la de que México es un país con un pasado histórico extraordinario, ejemplar. Ya no vamos a sentirnos orgullosos de la grandeza cultural de México. Vamos a seguir siendo vasallos sumisos, colonia, patio trasero, protectorado, vasallos. No, este es un gran país. Ya quisieran, con todo respeto, otros países tener la historia que tiene México, el pueblo que tiene México, lo trabajador que son los mexicanos, lo creativo que son los mexicanos, herederos, y de ahí dimana esa creatividad de grandes culturas, de grandes civilizaciones. Y vamos hacia adelante, a sentirnos muy orgullosos. Y los cambios, aunque van a tardar en internalizarlo, porque tampoco son muy inteligentes y luego de eso los obnubila el coraje, el odio, pero van a terminar por darse cuenta de la importancia de un cambio verdadero para nuestra generación y para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, ya se terminó. Vámonos con los dirigentes, porque además yo voy a una gira, voy a la supervisión del Tren Maya y voy a ver si, como llovió ayer, parece que no se ha inundado de nuevo la refinería de Dos Bocas. Nos vemos aquí el lunes. Ya hablamos el lunes y vamos a permitir que vengan los dirigentes. Muchas gracias. Y ojalá y venga el señor Fernández. O sea, y va a ser bien tratado de manera respetuosa y que traiga sus argumentos o sus técnicos, ¿sí? Está invitado, porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas. Además, se van a ahorrar dinero porque no van a tener que estar pagando publicidad. Va a seguir hablando de eso. El martes. El lunes o el martes.